Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí junto a Elquina TV y la Universidad La Serena a través de su canal de YouTube del Centro de Vinculación con el Medio en el capítulo número 16. Ya nos quedan los últimos capítulos del año en nuestro programa Diálogos para un Nuevo Chile. Estamos muy contentos y contentas ya porque estamos haciendo el cierre de nuestro ciclo. Hemos conversado con grandes invitados e invitadas y ya en estos últimos capítulos estamos abordando los temas que tienen relación con nuestro país, con el mundo, pero también con la comuna de Vicuña, con la región de Coquimbo, y esta vez hemos querido abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que habla de la energía, pero de la energía no contaminante. Entonces, cuando fuimos revisando los objetivos, ustedes saben que este programa siempre busca reflexionar, compartir opiniones, sentir, soñar también en este nuevo Chile, en esta nueva región, en este Valle de Elqui, de estos cielos tan limpios de la capital astronómica del mundo. Dijimos, ¿qué pasa con la energía? ¿Cómo podemos acercar este tema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Y por eso invitamos a Pedro Sangüesa, de la OPCC, de la Oficina de Protección del Cuidado de los Cielos, porque sabemos que estamos en unos cielos privilegiados en la región de Coquimbo, sabemos que somos la región de los observatorios, pero pareciera que en este nuevo Chile, en esta constitución que entre todos y todas estamos empezando a aportar a través de los debates, de estos conversatorios, tenemos que poner un poquito más de prioridad a cómo la infraestructura, a cómo las ciudades, a cómo nos vamos relacionando también con nuestros cielos. A veces creemos que solo basta ir al observatorio y que hay un grupo de expertos que nos puedan contar cómo se desenvuelve la galaxia, pero esto va más allá de ahí, detrás de cuidar estos cielos, de cuidar nuestros centros científicos y nuestros centros turísticos. También hay un desafío relevante que tiene que ver con la contaminación lumínica y muchos temas más, pero que yo no soy la especialista por lo demás. Entonces aquí estamos con Pedro Sangüesa. Le preguntaba antes de entrar a la cámara cuántos años lleva en la OPCC, más de 20 años, así que nos sentimos privilegiados en Elquina TV de contar con Pedro Sangüesa, que nos dé parte de su tiempo para hablar de cómo podemos contribuir y soñar este nuevo Chile con una energía no contaminante para la protección de nuestros cielos. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a Elquina TV, a Centro de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Serena, y yo desde acá, desde Vicuña, te saludo y te doy la más cordial bienvenida. Bueno, buenos días o casi ya buenas tardes en realidad, Carolina. Muy agradecido por la invitación. Hemos trabajado todo este año muy intensamente con la universidad y también con la Municipalidad de Vicuña, así es que esto es para nosotros una suerte de continuidad de un proceso que hasta el momento nos ha dejado muy satisfechos. Sí, oye, siempre parto una máxima, que uno tiene que hacerse responsable de lo que dice y también de lo que no dice. ¿Crees que es importante darle una prioridad, incorporar en el debate público, en esta agenda constituyente, el tema de la energía no contaminante? ¿Cuán desafiante va a ser para nosotros y nosotras darle un espacio al cuidado de nuestro cielo? Bueno, sí, mira, definitivamente. De hecho, estamos hace poco empezando una mini campaña de instalar en la discusión por la nueva constitución, bueno, obviamente resaltar de una manera mucho más firme de lo que está en la actual constitución lo relativo a medio ambiente, como primera prioridad, porque hablar de un medio ambiente libre de contaminación es apenas un elemento, porque podemos tener cero contaminación, pero no tener nada de biodiversidad, por ejemplo. Entonces la Constitución tiene que recoger todo eso y tiene que recoger además un contexto de cambio climático que en realidad es un desastre climático, que golpea al mundo y a Chile como uno de los 10 países más afectados de todos. Así que por lo tanto es absolutamente prioritario incluso para nuestra propia supervivencia. Y dentro de eso, las materias energéticas y las de contaminación lumínica, como tú muy bien anticipaste en la conversación que tuvimos cuando definiste que nos invitabas a esta actividad, mira, están absolutamente relacionadas, porque si uno va exclusivamente a aspectos energéticos puros, se mete en un tremendo embrollo desde el punto de vista de la salud humana y del medio ambiente. Entonces, esto no es un tema de una simple calculadora de lo más eficiente y basta. Es al revés. Llegamos a una época en que
están todas las cosas tan interrelacionadas que si tú ahorras por una parte, estás provocando un daño en alguna otra. Entonces, esto tiene que estar en lo constituyente. Incluso nosotros estamos en lo siguiente, complementariamente y asociado a esto, es que creemos que el derecho a la luz de las estrellas debería estar en la Constitución, incluso. Interesante, es como hablamos de los derechos, nosotros estuvimos con Moatima conversando sobre el agua también, y el agua se está pensando también en incorporar como un derecho humano, como una protección que vaya mucho más allá del elemento en términos físicos, sino también espirituales, de la cosmovisión de los pueblos originarios, también lo que tiene que ver con la convivencia. Mira, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 nos habla de iniciar la construcción de infraestructuras que sean modernas pero sostenibles. Contémosles a todos por qué es importante incorporar esto en la Constitución, porque a veces no entendemos. A mí me ha pasado cuando vienen personas de la región que no son, oye, ¿por qué las luces? ¿Por qué este tipo de iluminaria? Contémosle a la persona cómo impacta muchas veces nuestra despreocupación o poca atención al sistema de iluminación que ocupamos en las zonas particularmente urbanas o rurales en el día a día, y cómo eso impacta también a la investigación, al turismo, a la protección también de estos cielos que ustedes tanto promueven a través de la OPCC. Mira, la historia es un poco larga, pero bueno, voy a tratar de resumirla, porque de hecho desde el origen de la fuente, que precisamente que lo que está tratando Naciones Unidas de controlar, es que tú puedes tener, y de hecho nosotros conocemos así fraseos que son demasiado generalistas, porque dicen energía limpia. Pero resulta que cuando uno va a ver el detalle, hay muchas clasificaciones empresariales, incluso a veces los mismos ministerios, que clasifican la energía hidroeléctrica como energía limpia. Pero resulta que para hacer esa energía hay que inundar cuencas, hay que destruir ecosistemas, hay que transformar un valle, típicamente un valle por tener probablemente bajada de agua constante de la cordillera, genera ecosistema, un bioma completo que está relacionado con esa agua, que no es un recurso, sí, pero es un recurso para todas las especies, no es solamente para la nuestra. Y el colocar un tapón al final del valle, en algún punto que sea más barato, que sea más eficiente, y dejo inundado ese valle y genero la hidroelectricidad y después la clasifico de energía limpia, estoy siendo súper deshonesto con el propio ecosistema, con el propio planeta, con nuestra propia supervivencia, insisto. Entonces, ya en el origen hay un problema. Obviamente, sí. Agregamos las fuentes que son de tipo combustibles fósiles, ¿para qué decir? O sea, además, efecto de cambio climático, más encima. Entonces, en el origen ya hay un problema muchas veces en la discusión. Y decir que hay que ser más eficiente, que hay que mejorar la calidad, hay que tomárselo con precaución, porque por otra parte, necesitamos tanta energía. ¿Por qué Chile y todos los países pobres del mundo tienen que estar todos los años incrementando su matriz energética, a diferencia de países que tienen más controlado este consumo excesivo, que tienen un contexto en el cual no se genera una mayor demanda, porque todos los van adaptando a mejor eficiencia de los sistemas y no tener que consumir más, que significa ir a consumir más combustibles fósiles o destruir ecosistemas. Entonces, claro, tú dices, puedo usar energía mareomotriz, pero también si lleno la costa de eso, estoy provocando otro tipo de daño, estoy alterando las corrientes, los sedimentos, ecosistemas costeros, que son típicamente los que son ricos en pesquerías. Entonces, la pregunta básica es, ¿por qué necesitamos tanta energía? ¿Para qué? El coronavirus nos demostró que podemos hacer el trabajo desde la casa, mucha gente, y podemos reducir los viajes en avión. Una sola turbina consume más oxígeno que el de cualquier persona en toda su vida, en un solo viaje de 1 hora. Entonces, que estén parados los aviones, por supuesto, provoca un tremendo daño a algunos sectores industriales, empresas, hay gente que depende de eso absolutamente, pero por otra parte, es una disminución de un impacto brutal en todo sentido. Entonces,
esto del consumo energético es una cuestión que viene, o sea, cada vez que echamos a correr un vehículo o qué sé yo, prendemos algún elemento eléctrico, electrónico en la casa, hay toda una cadena detrás y ha habido destrucción del ambiente, sí o sí. Entonces, Además que esto que es más intangible cuesta un poquito más visibilizarlo, porque la energía tiende a ser como más etérea, ¿eh? Por lo tanto no es que uno esté mirando cómo pasa la corriente por un cable o cómo, en el fondo eso hace también que... Sí, ¿cuántos animales murieron para hacer eso? Simplemente, o sea, las mismas líneas de alta tensión destruyen hectáreas y hectáreas de suelo, porque hay que hacer un roce, hay que mantener despejado para que no se provoquen incendios, todo eso suma. Entonces, de hecho, decían un poco que la vibración también de algunas conexiones afectaba también a las colmenas de las abejas también y desorientaban. Sí. Imagino que no debe ser solo las abejas, sino que también otros insectos. Lo que pasa es que hay una relación entre las abejas también y la producción de miel y la supervivencia, pero... Sí, entonces está bien los objetivos de Naciones Unidas, pero yo sería un poquito más drástico en términos de hacer valer que no tiene por qué, o sea, tiene que haber cobertura de servicios, porque es muy fácil obviamente decir, dejemos las cosas como están y que la gente de los países más pobres o que estén en lugares más alejados de los centros urbanos no tengan internet, no tengan acceso a la electricidad. Es fácil decirlo para el que lo tiene. Como dice Naciones Unidas, yo creo que sí hay que hacer una cobertura lo más amplia posible, una modernización en el sentido de una optimización, pero una optimización que no puede traer aparejado otro tipo de daño. Y ahí está el tema de la iluminación, como tú comentabas. Si tú quieres iluminar estrictamente de manera más eficiente, tienes que contaminar más. Porque al prender una luminaria con luz blanca fría, con alto contenido de azul, estás provocando daño a tus ojos, a tu sistema inmune incluso. Hay reducción de la melatonina, hay aceleración del ciclo circadiano, todo eso viene aparejado, pero claro, el rendimiento en lúmenes por vatio es mayor de la luz que tiene azul. Entonces hay un sector industrial que dice, entonces coloquemos luces blancas frías, lo ha hecho el mismo gobierno, con la Comisión Nacional de Energía, que promueve la instalación de luces frías. Y por otra parte, hay ya cientos de estudios que dicen de que eso daña el ambiente, nos daña a nosotros y encima la astronomía. Es más eficiente, efectivamente. Más lúmenes por cada watt de energía que estoy consumiendo. Pero resulta que el daño que está provocando eso puede ser hasta retinal en los niños, en los ancianos, por la población completa expuesta a dificultades para dormir. Y eso es porque hemos sido más eficientes. Es como un poco una paradoja finalmente, que avanza que es un poco lo que habla la sostenibilidad finalmente, que no podemos seguir implementando iniciativas, acciones, políticas públicas, sociales, si finalmente avanzamos en direcciones que son opuestas, que avanzamos en un área, pero vamos retrocediendo o paralizando otros segmentos de la población en términos de vida, de su nutrición, de la data de vida que puedan tener, las tasas de mortalidad, de natalidad, etcétera. Y aquí, Pedro, ¿cómo tú has visto que se ha desenvuelto la región de Coquimbo, por ejemplo, en estas iniciativas? ¿Crees que ha habido algún equilibrio entre las decisiones que tengan relación con la eficiencia, con la producción, con la industria, y este sentido de responsabilidad desde nuestra visión, desde el ecosistema terrestre, aéreo, marítimo, de la investigación científica también? Es bien política la pregunta, así que te lo respondo políticamente. Y no tengo temor a decirlo, ya con 20 años en esto. Y es que efectivamente siempre, en cada decisión, obviamente, está una tremenda evaluación y siempre hay perjudicados y beneficiados. Yo creo que la región tiene primero centros de investigación de primer nivel. CalCeasa, las dos universidades, la Católica del Norte, la Universidad de La Serena. Hay otros centros de investigación, otras universidades que son un poco más pequeñas, probablemente entonces no tienen tanta capacidad de investigación, pero yo tendería a tomar una decisión estratégica como región de que se haga valer las recomendaciones técnicas de estos centros como primera medida. O sea, te digo simplemente, un proyecto como este de Dominga, en la condición actual, con ese tamaño tan monstruosamente grande,
afectando las zonas de surgencia. Es simplemente, con todos los informes técnicos que uno ha visto de los especialistas, debería decir, este proyecto tiene que ser reformulado, reinstalado, de otro tamaño, mucho más chico, varias instalaciones en otro lugar, y no habríamos ahorrado mucho debate innecesario porque el componente más técnico y de comunidades locales ya estaba absolutamente evaluado. Entonces, por ejemplo, ya está la discusión del túnel de Agua Negra, que afectaría a la comuna de Vicuña sí o sí, porque es una obra también monstruosa. La pregunta es, ¿necesitamos nosotros ser el patio trasero de los grandes intereses chinos de llevar productos a su país, sacados de la zona de, supongo, el sur de Brasil, el norte de Argentina? Nosotros que tengamos un continuo de camiones con absoluta imposibilidad de llevar un control fitosanitario, por tanto las pestes y todas las plagas, que ya está la fauna y la flora del otro lado de la cordillera ya adaptado y que nosotros no tenemos, y nos van a caer gratis, simplemente para beneficio de otros. No sé, el Valle de Elqui tiene un encanto local, las localidades pequeñas que pueden ser potenciadas instalando nuevamente el tren, por ejemplo, sin tener que meter ninguna carretera, mejorarla siempre es bueno por seguridad. Entonces, me da la sensación de que un aeropuerto regional, por ejemplo, que también ha sido parte de la discusión. Claro. Yo creo que ya pasó el tiempo de las obras faraónicas. Esa es mi opinión. Llega el tiempo de la protección del medio ambiente, para nuestra propia supervivencia y para que nuestros hijos no tengan que sufrir tanto en los años que vienen, que va a ser luego. Naciones Unidas tiene calculado que en 2 o 3 décadas, eso está en discusión, van a haber 1.000 millones de desplazados por cambio climático. Y nosotros somos uno de los países más afectados en el mundo por este fenómeno. Nosotros vamos a ser parte de esos 1.000 millones que van a andar escapando, por lo menos en el norte del país. Entonces, tenemos que tener una respuesta muchísimo más fuerte, más como, casi como la que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en la que había países enteros que dejaban de fabricar cosas suntuarias y se dedicaban exclusivamente a un esfuerzo de guerra. En este caso sería algo parecido, no obviamente una guerra. No estamos peleando contra otros gases de efecto invernadero que están ahí arriba de la estratosfera, sino que con nuestros propios procesos industriales, más encima con el agravante de que cuando resolvamos el problema, si lo hacemos, los efectos se van a notar recién en 30, 50 años. O sea, es una escala de problema que nos supera largamente incluso nuestro propio nivel de comprensión. Entonces, por eso a nivel local, volviendo a tu pregunta, tenemos que actuar impecablemente e implacablemente para tomar todos esos resguardos. Yo lo hago desde el punto de vista de la iluminación y como te comento, simplemente si hacemos valer los criterios ingenieriles convencionales de un planeta infinito, vamos al desastre, pero que absolutamente y certeramente vamos al desastre. Entonces, el nivel de reacción tiene que ser proporcional al problema que estamos enfrentando. Entonces, me preocupa que nosotros los viejos, donde me incluyo, le estemos entregando como legado a nuestros hijos, a nuestras familias, un lugar desastroso o que está al borde de la catástrofe. Y no es otra cosa que eso, no es que vaya a estar peor, va a estar muchísimo peor y luego. Y todavía acá discutiendo megaproyectos mineros, no sé, esta cuestión de Agua Negra, por supuesto que todo el mundo quiere tener intercambio con Argentina. Yo tengo mucho intercambio con Argentina, la comida es fantástica, las amistades son eternas, los vínculos hay que estrecharlos, pero absoluta y definitivamente. Pero no quiero 100 camiones por hora pasando a un puerto que no sé dónde va a haber que fabricar. Destruir una cuenca completa para beneficios de potencias extranjeras que no tienen nada que ver con Latinoamérica. Pedro, y así como hablamos de estos ejemplos que son súper concretos de la región de Coquimbo, como son estos megaproyectos, y también lo conversamos con Carlos Olavarría en algún momento,
también que lo invitamos como director de SEASA, todos estos impactos que también tú, porque están todos los temas justamente relacionados. ¿Qué significa? Contémosle a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, los que reproducen después este programa, que también tiene un fin social y educativo. ¿Qué significa proteger los cielos? Yo creo que tiene ante todo, como tú ya lo anticipaste, tiene un contexto cultural. Pues, la humanidad, las culturas locales, todas las culturas en general, parte de su cosmovisión tiene que ver con la contemplación y la interpretación de ese cielo. Entonces, ya solamente para preservar legados históricos, habría que proteger ese cielo que nos ha acompañado por siempre y que lo estamos perdiendo. Ya solamente ahí hay una justificación muy potente. Si además agregamos que el problema ambiental que enfrentamos, biodiversidad, desastre climático, que tiene que ver con la desnaturalización de nuestras vidas, el desconectarnos de lo natural, el recuperar ese cielo es parte de ese freno que hay que aplicar de contemplar la naturaleza, la diurna y la nocturna, con respeto, con admiración, y hacer entonces que nuestras acciones sean cada vez más conscientes de esa interrelación que tú comentaste, que lo tuviste como más discutido en la entrevista con el director de SEA. Al estar todo interconectado, si yo desprecio la noche, estoy despreciando la naturaleza. La mitad de la fauna es nocturna. Si yo enciendo 30.000 luminarias en Serena, 30.000 en Coquimbo, y cada tantos kilómetros tengo otra ciudad más pequeña, que también tiene 10.000, 20.000 luminarias, e ilumino 3, 4 veces más lo que se necesita, todo el espacio que hay entre medio de esas dos ciudades va a quedar también iluminado, por un efecto de la dispersión de la luz. Entonces, no es que solamente me esté dañando a mí, si me entran 6 lux por la ventana en la noche porque no tengo dinero para tener una buena cortina, que pasa mucho, en África pasa en todos lados, en Latinoamérica también, incluso pasa en París, una ciudad riquísima, pero que tiene una periferia de pobreza cada vez más grande. Esa gente no puede poner una cortina, y afuera hay luz, alumbrado público. Si entran 6 lux, que son 3, 4 velitas apenas, si eso se vuelve permanente, esas personas que van a estar expuestas a esa condición de luz de noche van a tener problemas de salud. Sí o sí, si dura, no por unas noches va a pasar nada, obviamente, pero eso es acumulativo. Entonces, nuevamente, la pobreza castiga, en este caso, por lo que se supone que es un tema de un beneficio, un tema de seguridad pública, pero que sin embargo, con los niveles con que se suele hacer esto, el nivel de daño que provoca subsidiariamente es muy alto y es lamentablemente desconocido. Te puedo dar 20 ejemplos, incluso intradomiciliarios de que hacemos las cosas mal para nuestra propia salud. Si nos quedamos hasta tarde con el celular, con el televisor a todo el brillo, con el computador, no regulamos el brillo, aunque cada vez los celulares vienen con esa función de control y te vuelven amarillo para que se vaya el azul, porque el azul es bueno de día. La dispersión en el aire el cielo es azul precisamente porque se dispersa mucho mejor. De día está perfecto, nos mantiene alerta, el cortisol, hacemos las tareas, trabajamos, estudiamos, todo eso, atravesamos la calle. Y aparte que como es una hipnosis también, como que sí. me encantó el concepto que utilizaste de desnaturalizar, entonces uno efectivamente habla que todo este uso de energía o implementaciones de formas de proveer de energía para la eficiencia muchas veces desnaturaliza, y eso no se ve solo a nivel macro, sino también se ve en nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, también este uso excesivo e indiscriminado muchas veces de exposición a la luz también obviamente altera como el microecosistema que funciona entre los distintos sistemas del cuerpo humano. Sí, abre el refrigerador de noche para tomar agua fría. Tienes una luz blanca, qué sé yo, serán 100, 150 lux, y bastan 6 para que no tenga más producción de melatonina durante el resto de la noche. O sea, abriste el refrigerador, no produjiste más melatonina en toda la noche. Claro, una vez no es problema, pero si has seguido, y si además... Es que estoy en estos programas,
esto es un paréntesis, pero uno va aprendiendo de qué forma también estamos alterando nuestra sostenibilidad también en nuestro propio espacio, que creo que es tan importante también. A veces hablamos como de la sostenibilidad de manera tan amplia y estos objetivos de desarrollo sostenible nos invitan como a hablar de estas grandes necesidades y esfuerzos que tenemos que hacer en el día a día y de hecho la pregunta que te iba a hacer, siguiente a la que te hice, pero creo que la vamos a ir mezclando mientras me va respondiendo automáticamente, era justamente qué podemos hacer cada uno de nosotras y nosotras para justamente proteger la energía que se está distribuyendo, el uso, el consumo, cómo lo protegemos nosotros desde este cotidiano. Entonces, me parece que me la estás respondiendo ya con este tipo de ejemplo de decir, hey, abro el refrigerador, ahora... Bueno, hay un conjunto de buenas prácticas de sanidad. De hecho, en el National Geographic, no sé, habrá sido unos 2 o 3 años atrás, salió un capítulo completo que era el tema de la noche, la pérdida de la noche. Y decía que la humanidad, y yo le encontré mucha razón, porque la humanidad completa se está lanzando una aventura, una de las tantas que son medias suicidas, pero esta es muy sutil, se está lanzando una aventura que significa perder la noche. No tener espacios realmente oscuros, toda la población, salvo algunas tribus por ahí aisladas, qué sé yo, en Australia, porque ya quedan pocas, otras, además les afectó mucho el coronavirus ahí en el Amazonas, son las únicas que probablemente no están expuestas a luz de noche. El resto, el 99,9% de la humanidad sí está expuesta. Y eso no ha ocurrido nunca en la historia del planeta ni tampoco de nuestra propia especie. Nosotros estamos adaptados al ciclo biológico de la luz de día y la oscuridad de noche. El azul no existe de noche y sin embargo nosotros lo tenemos por todos lados ahora. Y eso tiene efectos y van a ser de salud pública, van a ser masivos. Tengo un doctor amigo, Mario Mota, que ha sido en Estados Unidos directivo del Colegio Médico estadounidense y sacaron una declaración en el 2016 diciendo que la luz tenía que ser lo más cálida posible por un tema de salud pública. Aquí no hemos logrado todavía conseguir eso, aunque con el Ministerio de Medio Ambiente se está reaccionando bien, se está proponiendo que la misma protección que tenemos para nuestra gente, acá en la zona de Coquimbo, Antofagasta y Atacama, sea para el resto del país también. Controlar el azul, que es el malo de la película, de noche. De día está perfecto, si es de noche. Entonces, yo creo que hay que ser esperanzado también, porque va a venir una nueva norma lumínica y esa norma lumínica probablemente nos va a proteger incluso al resto del país. Nosotros debemos considerarnos privilegiados, porque hemos tenido los observatorios astronómicos, con todo lo que han traído de turismo astronómico, de la creación de carreras muy potentes en las universidades de La Serena, como uno de los grandes ejemplos, pero en otras universidades del norte también, desarrollo tecnológico, ingresos locales. En este rato, dada la situación del coronavirus, está toda la economía muy deprimida. Y es Aura, Cerro Tololo, con la construcción del telescopio Vera Rubin o el LCST, la que está haciendo el mayor aporte económico en este rato a la provincia. Entonces la astronomía ha sido muy importante para poner visible este tema que pasa colado, como se dice, que es de la contaminación química. Pero eso fue hace 20 años. Resulta que ahora es más importante, incluso desde un punto de vista global de país, la preocupación energética, el derroche energético, el desperdicio energético, la preocupación ambiental, la preocupación por nuestra propia salud. La norma que viene va a proteger todos los parques del país, donde va a quedar prohibido el uso de la luz con contenido azul. Y lo que va a haber que usar es esto. Yo hago bromas con esto, entonces me coloco el filtro en la cara. Pero este es un filtro de una luminaria, ¿no? Entonces, de aquí para allá o de allá para acá, dependiendo de dónde venga la luz, no sale el azul. Sale una luz parecida a la que tenemos en la calle, de un tono naranja, con mucho color, lo que está muy bien, pero corta todo el azul. Este tiene que ser un estándar. Pero claro, como tú decías al comienzo, aquí perdemos un 10 o un 20% de la energía. Entonces, me dirá algún especialista el tema de números. Pero es que estás perdiendo energía. Sí, pero estoy ganando en salud y eso es mucho más caro que lo perjudico. Estoy perdiendo el medio ambiente y eso lo van a pagar nuestros hijos. Entonces, ¿qué me
interesa que sea un 10 o un 20% menos eficiente el filtro, además capaz que en 5 años más, en 2 años más ya sea lo mismo. Pero aquí se ha tomado la precaución de evitar que pase lo que hace daño. Y Y eso preocupa además a la tú, economía. ese 20% debiésemos equilibrarlo también con los costos que significa mantener un hospital o los centros hospitalarios que funcionan 24/7, los centros de atención primaria, todo lo que implica la producción de medicamentos, también la distribución de medicamentos. Imagínate lo que está pasando hoy con todo lo que tiene que ver con la vacuna también, Sí. de esta eventual vacuna del coronavirus que requiere una cadena de frío a temperaturas antes no utilizadas para los otros tipos de vacunas, que eso también finalmente tiene que ver con la energía también, Sí. para su producción, su traslado, su conservación. Sí, ahí mire, te aprovecho de comentar esto que tengo acá de fondo. Te lo iba a preguntar, así que me encanta esta conversación que está siendo tan hilada, espontáneamente hilada. Es que hicimos una conferencia en octubre pedida por Naciones Unidas, por la UNOOSA, que es la agencia de Naciones Unidas dedicada al uso pacífico del espacio exterior. Y, como te comentaba, me desvié para otra parte, pero igual era complementario de lo que nos planteó el doctor Mario Mota, que él le tocó desarrollar y coordinar el equipo que habló sobre y redactó la documentación que va a esta recomendación de Naciones Unidas sobre salud. Y él, recopilando los estudios más recientes, 2017-2019, nos explicaba en la misma organización del evento que en aquellas ciudades donde los niveles de iluminación están escapados muy lejos de los que debiera usarse, más o menos entre el 17 y el 20% de la población que tiene cáncer, un grupo obviamente más pequeño, no el total, pero de esa población que está además sufriendo, porque el cáncer no es precisamente para estar tomando vacaciones, el 20%, el 17% en esos números de esa población en ciudades muy iluminadas les va a dar obligatoriamente metástasis. Wow. Está estudiado ya a nivel mundial. En los países asiáticos que les encanta iluminar para cualquier lado, y sobre iluminar, pero así de manera brutal, porque claro, hace poco tienen dinero, entonces como que no sé, quieren gastarlo, no sé, algo así debe ser la lógica. Entonces, allá se ha comprobado esto, y que es súper cruel. Es decir, viviendo en una ciudad muy iluminada, me toca la mala suerte, que además arrastra a la familia completa en países como Chile, con un sistema de salud muy exigido. Además de que me da el cáncer, si estoy expuesto en una ciudad como Santiago probablemente a mucha iluminación, estoy en un 20% de riesgo de que de eso me provoque esta otra acción, con lo cual sencillamente la persona se va a morir. Porque con metástasis ya no hay tratamiento posible. Creo que no. Y eso pasa por la luz de la calle, por la luz de su entorno. Adentro de la casa de noche, nuestras malas costumbres cotidianas, pero la gente a veces puede controlar eso, pero tiene el alumbrado exterior. Entonces no tiene cómo escaparse probablemente. O sea, lo que concluyo, Pedro, que el hablar de toda esta norma lumínica que tiene que ver con la protección, no tiene que ver solo con la protección de los cielos, tiene que ver con la protección de la salud individual, con la salud pública también de la población, del ecosistema, del entorno, de la fauna, en todas sus expresiones también, me refiero como de hábitat. Y estaba pensando mientras te escuchaba que esto va a tener que ser una gran reflexión entonces para este nuevo Chile, porque de otra manera impacta en los distintos sectores, segmentos, grupos etarios de la población. Es como bien transversal esta temática. Por supuesto, muchos de los temas que nosotros y nosotras hemos ido conversando y que también se van a tratar en lo que va a ser la próxima constitución son temas transversales. Pero acaba de ver que va a tener que sostenerse una conversación bien significativa porque has abordado lo que tiene que ver con la vida nocturna finalmente. O sea, los autos, los transportes, el uso de esas luces también, los edificios muchas veces. Aquí tiene que convivir también cómo convive la seguridad ciudadana, que también lo comentaste previamente, también a veces por tomar decisiones que tengan que ver con la protección y la seguridad ciudadana. ¿Crees que ahí la educación también, Pedro, en este gran debate ciudadano que se va a tener que generar y construir en torno a las energías no contaminantes, cuál es el rol que va a cumplir la educación, los currículums educativos también para que quizás esto se incorpore en la formación de las personas y tengamos una conciencia mayor con respecto al uso de la energía?
bueno, yo diría que se vuelve obligatorio revisar todo nuestra currícula, como se dice, en virtud de los desafíos que vienen, porque efectivamente, tú misma lo comentaste, aquí ya los desafíos son cruzados. No es una cuestión de que lo que me afecta a mí me afecta a mi entorno inmediato. Hay tanta población humana y con tanto grado de intervención en el territorio que lo que provocamos acá choca en otros lados, muy distantes también. Entonces la educación tiene que también asumir ese desafío. No sé si se está haciendo mucho, porque me daba a mí años atrás la sensación de que los chicos de los párvulos, por ejemplo, venían muy potentes con medio ambiente, porque se le estaba dando muy fuerte a todo eso, muy conscientes, pero me ha quedado la sensación con los años que después en la educación básica y especialmente la media, se empieza como un poco a diluir esto, y uno los ve tan potentes en los niños más chicos. Me da un poco de vuelta, pero es una simple sensación, no es mi tema. Es como lo que uno ve casi como ciudadano, simplemente. Pero efectivamente, lo que tiene que haber es más interrelación en el currículum para efectos de que se pueda tener una visión más integral. Yo creo que necesitamos que todos nosotros seamos más cercanos a un Leonardo da Vinci que a un especialista así en una tuerca de 1 milímetro o un especialista de un circuito integrado, etcétera. Uno tiene que ser experto si su área de trabajo le corresponde, pero tiene que tener una formación integral para poder detectar todo lo que está pasando, porque está todo cambiando y va a seguir cambiando a tasas insospechadas. Vamos a ver cambios, pero brutales y crueldades brutales de lo que va a empezar a pasar. Entonces, yo creo que necesitamos estar lo más alerta y una educación integral tendría que ser pero obligatoria en estos tiempos, y por eso el científico tiene que ir al aula, por eso tiene que haber ese intercambio, el empresario tiene que ir al aula, tienen que un poco cruzarse, por así decirlo. El empresario tiene que ir a ver el daño ambiental que provoca el trabajo empresarial que se hace con descuido. Tiene que haber mucho más diálogo. Y el espacio de una nueva constitución tendría que favorecerlo. ¿Crees que también esto tiene que ver con la fragmentado que estamos un poco abordando las temáticas? Es decir, hablemos de las estrellas y el cosmos y le corresponde solo a los científicos. Mira, hablemos de la protección de los recursos naturales, le corresponde solo a los ambientalistas. Mira, hablemos de conservar nuestras culturas, nuestras tradiciones, no, eso de los pueblos originarios. ¿Crees que tiene que ver un poco eso en que abordamos los temas demasiado fragmentados como ¿Sí? con una sola perspectiva? Absolutamente, tiene que ver con el tema del tecnicismo, con el creer que la eficiencia consiste en hacer específicamente algo sin el contexto y hacerlo de manera individual. Si así eran súper eficientes los nazis en los campos de concentración. Pues. Claro, pues súper eficientes. Pero obviamente estamos hablando de una crueldad máxima. Entonces, ni siquiera necesito mucho contexto, obviamente en ese caso, me fui un extremo quizás. Sí, no, pero no, sí pero... puedo yo estar haciendo algo y creer que porque estoy optimizando en este caso la energía, el consumo energético, y generando sistemas de iluminación irresponsablemente dañinos, lo estoy haciendo bien porque estoy gastando menos watts para tener más lúmenes. Perfecto. Sería el ámbito de lo que trabajamos nosotros. Pero en este otro contexto de las implicancias interrelacionadas, tiene que haber un freno, y volviendo un poco más a lo que decía la educación. Si se tiene educación integral, ese mismo especialista debiera darse cuenta de que tiene que mirar a los lados también para ver las consecuencias de lo que está haciendo. Así sí, que... ¿Y crees también que este tema de la coyuntura muchas veces, la pandemia, el estallido social que ocurrió, las elecciones que se acercan, de pronto le van quitando relevancia a temas que son importantes? No sé, por ejemplo, el presupuesto para el 2021. Habían reducido tremendamente todo lo que es el fondo para cultura, por ejemplo, los fondos que tienen que ver con la investigación, en el caso de las universidades, como que a veces se cree, no, como que lo urgente en el fondo erosiona lo relevante. ¿Crees que vamos a tener como sociedad un desafío de poder
cuidar justamente los temas en la agenda pública, en el debate social y colectivo. Estoy hablando como la protección de los cielos, la energía no contaminante, el cambio climático, como que esto de que la COP25 no se hizo en Chile fue casi como que no hubiese habido COP25. El acuerdo de Escazú, que te permite un poco transparentar la información, tener acceso a la información en términos medioambientales, también quedó como pendiente. Temas internacionales como las garantías para los niños y las niñas y adolescentes también. Se está reformando un poco el actual CENAME, pero todavía no firmamos los acuerdos internacionales asociados a las garantías de los derechos de las niñas y los niños y adolescentes, como te decía recién. Entonces, ¿cree que eso va a significar también un desafío mayor para nosotros como chilenos y chilenas? Sí lo va a hacer. En mi opinión hay un problema que genera que la presión sea muy alta y que haga difícil que el debate sea tranquilo. Por una parte, estamos instalados en un sistema, Chile, uno de los países que tiene un sistema así de corte neoliberal, pero sí extremo. Entonces, eso ha generado, lamentablemente, aparte de destrucción ambiental bastante sistemática, mucha acumulación de demandas y de frustraciones societarias extensas. Entonces, cuando hay rabia, cuando hay frustración, es difícil llevar correctamente el debate. Entonces, nuestro país corre el riesgo probablemente por lo que vimos en el estallido social, o sea, lo que estoy diciendo debe ser súper obvio para cualquiera, que es difícil sostener un debate cuando hay mucha rabia. Entonces, ahí me asusta. O sea, por otra parte uno ve cosas muy positivas, uno ve una sociedad civil, la chilena, súper riquísima, así interrelacionada con una serie de ONG, agrupaciones locales. Hay como solución para todo y se está haciendo. Lo que pasa es que escapa al sistema tradicional y convencional de esta economía de mercado tan brutal que tiene nuestro país, que yo digo, esta es una economía más bien rasca, como súper así primitiva. ¿Ya? El mercado tiene que existir, obviamente. De hecho, los lugares donde funcionan las economías de supervivencia extrema, se puede vender hasta el agua en bolsa. Si tú vas a un río y tienes agua de calidad, se la vende. Eso pasa en los países más pobres. Y es un mercado de carácter local. Pero lo que hay acá es otra cosa. Es un tema macroestructural, donde te tienen funcionando como asentamiento. Tú solamente vas, traes algo y te lo llevas. Entonces, tenemos que controlar eso, que provoca mucho daño y mucha frustración y desbalance social, y aprovechar toda esa trama de instituciones locales muy poderosas, y se tiene que confiar en la gente. Yo diría que el próximo gobernador regional, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene que proponer lo que va a hacer, tiene que proponer cómo lo va a hacer. Es decir, va a tener que preguntarle, eso es mi opinión, a la ciudadanía: ¿quiere usted que pase una carretera con 100 camiones por hora, no sé, un número por el estilo, por el Valle de Elqui? ¿Y a quién le pregunto? ¿Le voy a preguntar a la gente que está en la bolsa de valores en Santiago eso? ¿O se lo voy a preguntar a los que están en Shanghái o en Nueva York? Se lo tengo que preguntar a los que viven en el Valle de Elqui. Y si dicen que no, es no. La gente de Liguera dice no a Dominga, si no hace una votación, no sé cuál sería el resultado, yo creo que van a decir que no. Pero si le preguntan a la gente que vive allá y dicen que no, es que entonces tiene que ser no. Como una participación ciudadana más vinculante, finalmente. Sí. Claro, lo que tiene que ofrecer una autoridad ahora es cómo canaliza ese tipo de inquietudes, cómo recibe la información de los especialistas en SEASA, de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad de La Serena, que dicen que las conclusiones técnicas son estas, y que además incluso muchos de ellos tienen trabajos con las comunidades locales, pero de décadas, como lo tiene, por ejemplo, la Católica del Norte con las comunidades, con las comunidades pesqueras locales en todo nuestro borde costero, un trabajo de décadas que tienen desarrollado ahí. Saben sus necesidades, sus requerimientos, cuál ha sido su evolución social. Entonces, esto tiene que ser el minuto en que yo cambie el esquema de hacer las cosas. Yo le pregunto y le pido autorización a la gente de lo que puedo hacer. Yo, si soy autoridad elegida para algo, vengo con un programa y tengo que hacer cumplir ese programa por el cual me eligieron, y no al revés. Yo no invento el programa si soy una autoridad elegida.
a mí me dan un mandato para cumplir un programa y me tengo que atener a ese, y si obviamente cambia el escenario porque, qué sé yo, un desastre natural, etcétera, bueno, por supuesto, lo tendremos que debatir de nuevo, pero lo que manda tiene que ser la gente. Si la gente no quiere un proyecto de tal tipo, o quiere que le ayuden a tener huertos urbanos en todos lados, y no quiere estar comprando solamente en supermercados, está la decisión tomada por la comunidad. Y además yo creo que sí, y también yo creo que tiene que ir un poco con proveer de la información, porque muchas veces se implementan o se presentan estos megaproyectos y se entrega información parcial, porque también un poco está lo que tú estás, o sea, lo que tú señalas que me comparto totalmente. Hay que confiar en las personas. A veces también está esta tendencia de creer que una persona no puede comprender las características de un megaproyecto, porque se parte como de la subestimación del ciudadano y la ciudadana. O sea, uno de pronto va, tú también conoces la región perfectamente, uno la ha recorrido y sabe perfectamente que hay oficios que tienen una rigurosidad de ejecución incomparable hasta con el mejor libro o la mejor carrera universitaria, porque son oficios, son personas que son del territorio y que conocen su espacio. No, mira, ya el tiempo, no te voy a decir qué hora es porque ha pasado, ha pasado mucho tiempo en la entrevista, pero te quiero preguntar algo que siento que es importante. ¿Cómo crees tú que ustedes como OPCC, o sea, OPCC han contribuido también? ¿Qué pasa cuando tú miras, Pedro, esta oficina de hace 20 años atrás, desde que tú formas parte de los sueños, de estas reflexiones, de estas mismas sugerencias para una mejor calidad de vida, y te encuentras con este Chile del 2020? ¿Cómo podrías definir todo este periodo en logros, en reflexiones, en aportes? Uf, sería bastante como para cerveza en realidad, pero bueno. Pero, a ver, en general, yo me he sentido muy afortunado con todo lo hecho hasta ahora. He podido trabajar en equipo con gente de primerísimo nivel, eh, con básicamente astrónomos o científicos, eh, muchos de ellos además de muy capos en su tema, pero además gente muy sabia. Y eso me ha dado incluso un paraguas, por así decirlo, de protección, porque te debo reconocer que trabajar en contaminación lumínica puede ser hasta peligroso, porque claro, uno afecta intereses, a veces no sabe, y le echa a perder la licitación por ahí a alguien y termina recibiendo algún tipo de queja un poco fuerte, pero uno sabe muy bien, uno está preocupado por proteger el cielo. O sea, aburrido jamás. Lo que sí me preocupa es precisamente lo que nos tiene ahora muy afectados, que es esto de la iluminación de los LED. Entonces, yo creo que la primera década, o los años previos a la primera década, fueron muy positivos. La primera década, la del año 90 al 2000, digamos, para redondear, fue de muchos logros, pero después entró la tecnología de los LEDs y nos vino a desarmar el esquema, y la calidad del cielo se ha ido deteriorando. Bueno, además ha crecido la población, no tanto la industria últimamente, pero sí la población, y lamentablemente el problema que tenemos es que la gente le han inculcado de que más luz es más seguridad. Entonces todo eso ha provocado que el fenómeno haya crecido bastante. Entonces creo que se necesita como repotenciar el trabajo, sinceramente, y pensarlo desde una globalidad y tratar de conseguir que la protección del cielo a partir de ahora sea un asunto cultural, que sea algo que la gente lo tome como propio. Creo que la educación, la sensibilización, la capacitación tiene que subir, multiplicarse varias veces para que logremos llegar con el mensaje y que no digan simplemente, mira, esto se trata de la iluminación para unos gringos allá en el cerro que después se van en un avión y nunca supimos ni quién vino. No, necesitamos que esto sea visto como propio. Y eso, para una población, sumamos las tres regiones, deben ser más de 1,5 millones de personas probablemente. Pues para la OPCC, con 2,5 personas, es como mucho. Eso es lo que me asusta. Me encanta el desafío, pero encuentro que es como mucho. Porque cambiar actitudes
cuando está la publicidad, cuando hay tantos fenómenos que van en contra, es un desafío mayor. Así que esto debiera ser mucho más potente para que tengamos resultados realmente importantes y recuperemos el cielo que teníamos hace 15 años atrás. Que ahora está en riesgo. Sí, una subpregunta, Pedro, porque queda una más, pero una subpregunta. Un ejemplo concreto de cómo uno va percibiendo o se mide el deterioro del cielo, así como para Mira, comprenderlo. Sí, se usan los mapas de luz artificial de noche que realiza Fabio Falchi, por ejemplo, que hace el mapa mundial de contaminación lumínica, y se han hecho programas asociados, entonces uno puede hacer hasta por internet algunas simulaciones o comprobar cómo ha ido la tendencia general, y nosotros estamos en tasas de crecimiento de más del 4%, entre el 3 y el 4 en realidad, entonces eso es mucho, porque la tasa mundial está en el 2%, 2.4%. Y vamos a implementar programas de monitoreo de llamas permanentes. Adquirimos unas cámaras con imagen de todo el cielo, si quisieras después podemos, si quieres, en otra charla, en una conversación, poner más imágenes y explicar cómo se hace eso. Y la ventaja es que con esas imágenes de todo el cielo tienes el nivel de oscuridad o de brillo del lugar en cualquier punto de todo el cielo. Entonces puedes apuntar a La Serena, al Cenit, a la cordillera, de una sola imagen que tienes en 2 minutos. Hay programas obviamente que procesar y todo eso, no es que la tenga de inmediato, pero el procesamiento es relativamente rápido. Entonces, el Observatorio Europeo Austral compró una máquina de estas mismas para colocar en el Cerro Paranal. Nosotros tenemos una que funciona en Pachón, no son automáticas todavía, pero esperamos que más adelante sí lo sean. Y yo manejo un equipo que es móvil, entonces lo llevo a otro observatorio, lo vamos a llevar al Parque Fray Jorge luego. Entonces vamos haciendo mediciones y lo que es, y te voy a responder con un complemento, y nos vamos a pasar de ahora, es ciencia ciudadana, que nos parece súper relevante que se tenga que hacer y bien, porque lo que queremos con la Universidad de La Serena, también lo estamos discutiendo con la Universidad de Concepción, es generar instrumentos baratos, relativamente baratos, para que puedan ser los colegios, que puedan ser los estudiantes, los que monitoreen estos parámetros, incluso otros parámetros ambientales, y puedan ser ellos los que den la voz de alerta. Y nos puedan decir, en liceos, en colegios, de cualquier ciudad, ojalá del país, nos digan, mira, sí, ustedes adultos lo están haciendo bastante mal porque nosotros medimos acá, este año medimos a fin de año y nos dio este cambio. Eso nos gustaría llegar a decir, que sean los niños los que nos acusen por ser poco hábiles en mejorar las cosas. Interesante porque los niños son más libres en la percepción. Dependen de una como adulta en que una las guía y les establece los límites, pero en cómo ellos perciben el entorno son mucho más libres y no tienen tanto sesgo ni se reprimen, sino que comunican. Y finalmente entonces esto se puede medir y a medida que el sol, o sea, el cielo va perdiendo oscuridad. No es que estuviera preparado, pero... Okay. Perfecto. Por ejemplo, aquí tiene a ver dónde está, porque con este... Sí, con ese fondo, pero es muy bonito el fondo. Tiene que ser un poquito de eso. Ahí se ve un poco, claro. Ahí quedó perfecto. Sí. Tiene un sensor, simplemente mide el brillo del cielo. Uno tiene que tomar algunas precauciones de que no esté tapado de nubes, que sea una noche despejada. Pero esto se puede hacer desde colegios. Buenísimo. Los estudiantes lo pueden hacer en el patio de su casa probablemente. Qué interesante, ¿no? Lo vamos a dejar para cuando le contemos sobre nuestro seminario que va a venir a fines de enero, pero entonces ahí se puede ir midiendo de otra manera cuánta oscuridad está perdiendo nuestros cielos y de esa forma se va deteriorando, para explicarlo en simple, para quienes nos estén escuchando y nos estén viendo. Y por último, cuéntanos cómo visualizas este nuevo Chile. Este programa se llama Diálogos para un Nuevo Chile. Surge de la necesidad de contribuir a este gran debate colectivo y comunitario desde Vicuña, desde el Valle del Elqui, con Esquina TV, que es un canal local, en convenio con la Universidad de La Serena, con el patrocinio de la municipalidad, por supuesto, de Vicuña. ¿Cuál es el nuevo Chile que nos puede compartir Pedro Sangüesa? Bueno, supongo que representa lo que muchísima gente acá quiere, que es un país más solidario, más fraterno entre nosotros y más fraternos con nuestro entorno, con nuestras otras especies que van con nosotros en esta nave a una velocidad inconmensurable por el espacio.
pero que es finito, que tiene límites. Y lo que me gustaría ver eso, es más conciencia, más precaución, más autocuidado nuestro, pero además de todo el entorno, porque son compañeros nuestros en este viaje, y lo hemos tratado muy mal a ellos. Nos hemos tratado muy mal entre nosotros, pero además a todos los hemos torturado millones de animales solamente para comer rico cuando uno quiera. Yo creo que eso tiene que acabar. Eso es lo que espero. Muchas gracias, Pedro. Sí, yo voy a hacer un comentario bien desde la simpleza, pero a mí me pasaba un poco que a propósito de la cuarentena y de estas noches que son más silenciosas, menos... A mí me pasaba que un poco, junto con el descanso, pensaba harto en los animales, la tranquilidad que tienen que haber vivido como en esos tiempos más tranquilos, con menos bocina, menos autos, menos interrupción, como que también nosotros tenemos vida de día y también en la noche hay que dejar que los sistemas funcionen de una u otra forma. Entonces me pasó, esto es un comentario muy desde de la simpleza del cotidiano, que cuando vuelve un poco, termina la cuarentena y nos volvemos a movilizar con mayor masividad, yo sentí que las aves estaban un poco desorientadas, porque muchas aves que son más de alta cordillera o más de cordillera, un poco estuvieron bajando a la ciudad, de pronto uno estaba, no sé, en algún lugar y uno decía, estas aves no son propias de una haberlas visto, o lo eran, pero no lo permitimos con tanta infraestructura, tanto ruido. Y de pronto también, las gaviotas un poquito más cerca de la urbe, entonces tiene que haber sido un proceso también para la fauna bastante complejo este descanso que tuvieron o su reencuentro con un hábitat que siempre les había pertenecido en algunos tiempos y luego que otra vez volviera los bocinazos, las luces altas, y con ella también un ecosistema que cambia, que una percepción no tengo ni un fundamento, no me leo ninguna tesis, ni hipótesis, ni publicaciones científicas, pero sí lo he observado harto y me permitió observarlo también, para también justamente ser más respetuosa y cuidadosa de los seres vivos. Pero lo que tú dices, mira, a mí me pasó. Yo fui a medir a Tololo cuando ya era casi la única persona que estaba en el cerro. Fui cuando estábamos en la mitad de la pandemia, más o menos un poquito después, y midiendo el brillo del cielo, comparado con el mismo brillo del cielo un año anterior, había bajado muchísimo. O sea, se notaba que la acción humana estaba controlada, por así decirlo. Obviamente, mucha gente sufriendo y todo eso es cierto, pero desde el punto de vista del medio ambiente se notó. En las propias mediciones nuestras nos salieron datos. Una oscuridad, pero fascinante. Y eso que no hablamos de capa de ozono ni otros temas también que puedan haber surgido. Hoy, Pedro, y te quiero agradecerle también a la OPCC de habernos acompañado en este capítulo número 16. Nos quedan solo 2 capítulos de este programa que culminamos este ciclo el 29 de diciembre. El próximo martes vamos a hablar de ecosistemas terrestres, así que ahí vamos a estar también el mismo martes a las 12 del mediodía por Esquina TV y por el canal de YouTube del Centro de Vinculación con el Medio. Quiero agradecerle también a todos quienes nos están acompañando, a quienes reproducen estos programas. La idea también que quede como un material disponible, un material educativo, un material que pueda también ser útil para la construcción de la nueva Constitución, de los debates. Contarle a todos y a todas, y también a ti, Pedro, que a fines de enero vamos a hacer un seminario. Estamos programando junto a la Universidad de La Serena, Esquina TV y la Municipalidad de Vicuña un seminario sobre sostenibilidad, en que vamos a reinvitar a todos nuestros invitados e invitadas a poder profundizar en algunos temas relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, de los temas que también conversamos acá, para que sigamos en esta reflexión que tiene que ser permanente, para que se traduzca en acciones, para que se haga costumbre, así como se decía, la dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre, también hasta que la sostenibilidad se haga costumbre. También le quiero agradecer a Daniel Rivera, que está ahí tras bambalinas, que nos contribuye en cada uno de todos estos programas y hace posible que puedas transmitirse a través de las redes sociales. Y muchas gracias, Pedro, por tus comentarios, por tus recomendaciones, tus orientaciones, por lo didáctico también de poder conversar temas que parecieran tan lejanos como la protección de los cielos o del cielo, pero que tiene lo hiciste con mucha simpleza para
que llevarnos tareas para la casa. Al menos yo voy a cuidar abrir el refrigerador en las noches para poder tener un mayor descanso, y después podemos explicarle nuevamente a los auditores y auditores que averiguo melatonina, descanso, cómo la melatonina nos ayuda también a un mejor dormir, al desarrollo de nuestro crecimiento, especialmente a los niños y las niñas. Nos inhibe la producción de cortisol, que es una de las secreciones hormonales que nos genera estrés. Así que tener más cuidado con nuestra sobreexposición también a las luces, para que no solo cuidemos el medio ambiente, sino también nuestras vidas y el bienestar social. Muchas gracias a todos y a todos. Nos vemos el próximo martes. Gracias Pedro, gracias Daniel y a todos quienes nos acompañan en Diálogos para un Nuevo Chile, iniciativa de Elquina TV con la Universidad de La Serena y la Municipalidad de Vicuña. Que estén muy bien, Pedro, y buena semana para todos y todas. Muchas gracias. Adiós.